tengo que hacerte coanfitrión, pero perdón, tengo que darte esa facultad permanentemente. La reunión lo tengo que configurar. Perdón, sí con la garganta medio rara y con esta cantata peor. Bueno, pues vamos a continuar con este tema que hemos estado compartiendo de Mateo 5 del 38 al 42. Y le voy a pedir a Ángel que nos haga favor de leerlo, por favor. Si quieres leerlo, Ángel. Mateo 5 del 38 al 42. Sí, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Otra vez, por favor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pequeña introducción de lo que hemos estado compartiendo en este pasaje. Y bueno, Jesús está tocando uno de los aspectos más difíciles, creo yo, en relación con lo que él mismo menciona aquí. Eh, lo mencioné la semana pasada, oísteis que fue dicho. Finalmente Jesús se encuentra con con una cantidad impresionante de tradiciones que estaban afectando la verdad de la palabra de Dios, que estaban alterando la verdad de la palabra de Dios y que estaban encubriendo la esencia misma de los mandamientos y de los principios de Dios. Y estas tradiciones, bueno, hoy seguimos padeciendo una serie de tradiciones en relación con la Biblia, con Dios, con Jesús, que son impresionantes, y todas las tradiciones que no tienen un fundamento bíblico son un estorbo para poder conocer a Dios. De hecho, Juan el Bautista predicó en ese sentido, para poder despejar de la mente de los judíos la idea del Mesías que tenían, la idea de este Mesías como líder político, como líder social, como liberador del yugo de la opresión de los romanos, en fin. Y Juan Dios le dio este ministerio de poder romper en la estructura de la mente de estos judíos la imagen que tenían, equivocada, por supuesto, por las tradiciones y contaminada por el pensamiento humano, de quién sería el Mesías. Y Jesús, en el Sermón del Monte, creo que esta es como la cuarta o quinta vez que él menciona, oíste que fue dicho. O sea, te dijeron. En pocas palabras, te dijeron esto y tú te lo creíste. Y él dice, pero yo te digo, una de las cosas que tenemos que recordar, que lo veíamos también la semana pasada, es lo que dice Hebreos 4 del 1 al 4. Esto significa que Dios, en su perfecto plan, Dios planeó que escucháramos a Jesús. En este tiempo, algún día vamos a hablar de las dispensaciones, pero en este tiempo de la gracia, donde lo conocemos y donde nos convertimos y donde nos salvamos por gracia, como dice esta alabanza que acabamos de escuchar y de entonar. Entonces, él comienza diciendo, oye, te dijeron que no te dejes, te dijeron
que te tienes que desquitar, te dijeron que te tienes que defender, te dijeron que dale más duro de lo que te dio, te dijeron toda esta serie de cuestiones que finalmente hablan de nuestra necesidad de querer tener justicia, lo cual es real, lo cual es bueno, la justicia siempre será buena. Pero esta tradición de la que Jesús habla, hablando del ojo por ojo y diente por diente, era una regulación para que el hombre no pudiera vengarse, este es el punto importante de este tema, vengarse y terminando siendo injusto, desproporcionado en su reacción hacia la ofensa. Uno de los puntos importantes que tenemos que recordar en este pasaje es que Jesús está hablándole a personas que han vuelto a nacer, a personas que tienen un nuevo corazón, a personas en las que hay eco por la presencia de su espíritu para poder llevar a cabo, para poder permitirle a Dios o entender la necesidad que tenemos de ser liberados de todas estas ataduras de tradiciones y de estructuras de conducta y de maneras de reaccionar que hemos recibido. Dice Dios en una de las cartas de Pedro que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual heredamos. Y si te das cuenta, muchas de las reacciones que tenemos hoy día y que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida antes de Cristo y que pueden estar manteniéndose en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Cristo, que este es el tema de Jesús. O sea, llegó el tiempo de cambiar, es como si dijera Jesús, ya, llegó el tiempo en el que tú tienes que darte cuenta de que no es como te dijeron, es diferente. Llegó el tiempo en el que tú tienes que permitirle a Dios cambiar tu corazón, transformar tu vida y vivir de una manera diferente. Y llegó ya ese tiempo. Ya te dijeron, pero estuvo mal lo que te dijeron. Ahora necesitas escuchar cómo tu corazón puede permanecer libre, cómo tu corazón puede seguir a Cristo con toda libertad, sin estas ataduras y sin esta facilidad que tenemos para guardar rencor, para guardar resentimiento, para desear venganza, todo esto que finalmente afecta al corazón humano, porque ese es el centro de lo que Jesús está enseñando. Entonces, Él va verdaderamente al punto, Él va verdaderamente al corazón. Fíjate, todas estos cuatro ejemplos, bueno, tres en un sentido y el final que lo vamos a ver, probablemente terminemos hoy el tema. Jesús está planteando para el creyente el principio que lo va a mantener libre, el principio que lo va a mantener con un corazón limpio, el principio que va a mantener la llenura del Espíritu Santo en su corazón, en su vida, el principio de libertad y de paz y de seguridad. Esos principios los plantea Jesús en este pasaje, fíjate bien, cuando el creyente está puesto en una situación por alguien que tiene malas intenciones. ¿Te das cuenta? O sea, no es el creyente el que está iniciando el pleito, no es el creyente el que está haciendo la ofensa, no es el creyente el que está exigiendo de una manera equivocada o derechos que no le corresponden, no es el creyente el que se está guardando el dar. No, 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 no. El creyente, quien ha vuelto a nacer, va a ser puesto en estos escenarios, dice Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar como te dijeron? ¿O vas a luchar por mantener tu corazón limpio, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sea la situación cual sea la situación? Este es el punto importante porque de ahí depende nuestra relación con Dios y de nuestra relación con Dios depende todo lo demás, todo lo demás. Entonces, fíjate, dice, bueno, ya oíste que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero dice Jesús, pero yo os digo,
Perdón, vamos a Hebreos 1, del 1 al 4, perdón. Se me olvidó pedirle a Ángel que lo leyera. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nada más hasta el 2, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate qué impresionante. Dios dice, ahora escucha a Jesús. Es tiempo de escuchar a Jesús. Es el momento en el que tú necesitas oír el- la- los principios y desarrollar la condición del corazón que Dios planeó que tuvieras. Para el que naciste, esto es impresionante. O sea, nacimos, o sea, bueno, primero, Dios nos amó antes de nacer y tenía un plan antes de que naciéramos, no llegamos por casualidad. Segundo, Dios nos amó y preservó nuestra vida hasta el momento de nuestra conversión. Y después de nuestra conversión, Dios nos sigue amando y sigue manifestando su amor, buscando que nuestro corazón sea transformado en el mismo corazón de Jesús. Esa es la mayor bendición que puede recibir un ser humano. Así que Jesús está planteando cómo evitar que nuestro corazón se vuelva vengativo, rencoroso, eh, malo. Es ese punto, que esa maldad ya no contamine nuestro corazón. Esa maldad que oímos, que fue dicho que teníamos que reaccionar de ciertas maneras y no importaba lo que pudiera suceder, ahora Jesús te dice, no, 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 espérame, no. Eso tiene que quedarse atrás, porque ahora lo importante es que tú mantengas tu corazón limpio y ahí va lo más importante, que tú puedas experimentar lo que Dios quiere que experimentes en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, al seguir sus principios. Porque esa es la verdadera vida. Esa es la vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el agua viva. El que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Estás oyendo, estás viendo el pan en la mesa y estás viendo el agua servida, el agua, esa agua viva que fluye dentro de cada creyente, que es la presencia del Espíritu Santo, que hay que dejarla fluir y hay que dejar que Jesús siga transformando tu corazón. Y en este tema Jesús introduce el verdadero principio que excluye todo resentimiento, que excluye la venganza, que son el riesgo mayor como impulso humano cuando se recibe una ofensa, cuando te ponen en pleito, cuando te exigen que hagas algo de mala manera o cuando alguien te pide. La semana pasada vimos el primer ejemplo del que habla Jesús, el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y hoy vamos, ya no voy a entrar en ese tema porque si me meto, se nos va a ir el tiempo en esto. Quienes quieran saber a través de o recordar lo que compartimos la semana pasada, pues ahí está la predicación que subieron en el grupo y también pues está, todavía no sé si ya lo actualizaron, pero está en la página de internet que le voy a pedir a Ángel que ponga en el chat para que todos lo recuerden. Y también quiero pedirles, qué bueno que me acordé, quiero pedirles un favor. Hay personas en este grupo o en esta predicación
que no están en el grupo del chat. Le voy a pedir a Ángel que también ponga mi número telefónico para que me manden un mensaje de WhatsApp y me digan, oye, yo estoy entrando a la predicación, pero no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué necesitamos esto? Porque a veces hay avisos de que no hay predicación o de vacaciones o de muchas cosas que hay gente que no se entera. Entonces, si tú estás conectándote a este mensaje los domingos, pero no estás en el grupo de chat de los domingos, por favor, mándame un mensaje a mi celular y yo te incluyo con mucho gusto en el grupo para que estemos en contacto. Pero bueno, eh, vamos al segundo ejemplo. ¿Cómo podríamos llamar este segundo ejemplo? Lo podríamos llamar aprender a morir a tus derechos. Ese es, te digo que a final de cuentas, primero Dios te dice, ten cuidado con la venganza, no es tuya. La venganza no la pienses ni se te ocurra. Y después te dice, tienes que aprender a que en determinados momentos vas a tener que morir a tus derechos. Y sabes, también va a dinamitar por completo lo que siempre hemos pensado. Jesús dice que si alguien trata de quitarnos la túnica en un juicio, fíjate bien, en un juicio, el creyente es demandado, ¿ok? Y en esa demanda le están exigiendo más de lo que justamente se supone que le deben pedir. Vamos, y además no debemos perder de vista algo muy importante. Dice, no resistas al que es malo. O sea, el contexto es alguien que a través de una demanda quiere hacerte daño. Entonces Jesús dice, bueno, tienes que aprender a morir a tus derechos. Y fíjate cómo lo dice. Al que quiera ponerte a pleito, es decir, que vayan y te demanden, y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabes? Esto es muy importante. La túnica era una como manta interior que se hacía de algodón o de lino en el tiempo de Jesús. Hasta el más pobre tenía una muda de túnicas. Hasta el más pobre era como lo básico de la vestimenta de los judíos. Hasta el más pobre tenía dos túnicas. La capa era la pieza de ropa exterior grande que servía de abrigo que uno se ponía encima de la túnica y que usaba como cobertor o cobija por la noche. Por eso el principio que vamos a leer en Éxodo 22-26 evitaba que alguien pudiera quedarse con la capa de una persona durante la noche. Si esa persona tenía que dejar como prenda la capa, perdón, tenían que regresársela en la noche, porque servía de cobertor, servía de cobija para la persona que había empeñado su capa. Y de capa, el judío normalmente tenía solamente una. Y la ley en el Antiguo Testamento decía que la túnica del hombre no se le debía retener, perdón, que la túnica de un hombre se le podía retener, es decir, lo básico, en prenda, pero no la capa. Vamos a leer Éxodo 22-26, por favor, Ángel. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Así es. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Así es. Así que lo que Jesús está diciendo es que el creyente necesita aprender que a veces es necesario renunciar a sus derechos y no discutir en última instancia sobre sus derechos legales. No considera que tenga derechos de justicia o de venganza propia. Es decir, si alguien, o sea,
te demandan, ¿ok? Por lo que sea. Y la persona que te está demandando está pidiendo más de lo que justamente le toca. Tú puedes entrar a ese juicio y buscar justicia, por supuesto, pero llega un momento en el que las cosas se vuelven tan críticas, tan difíciles, que solamente Dios te puede guiar a terminar de ceder y decir, no solamente te doy la túnica, sino también la capa. Ese es el punto al que Jesús se está refiriendo. Hay personas que no hacen más que insistir en sus derechos, que se aferran a sus privilegios y nunca permitirán que se los arrebaten, que irán a los juzgados constantemente antes que sufrir lo que consideran la más ligera pérdida. Y sabes, hay un tema muy importante que tú y yo tenemos que meditar, tanto en el no ejerzas venganza por mano propia, porque el principio de ojo por ojo y diente por diente, ese principio es para el criterio de los jueces cuando determinan una sentencia, no es para una justicia personal. Y lo que realmente necesitamos entender es que cuando Jesús dice, no ejerzas venganza por tu propia mano, cuando dice, eh, muere a tu derecho, en el momento en el que yo te diga que tienes que morir a tu derecho, no hay, y este es el punto importante al que yo te invito a que medites, no debe existir un sentido de pérdida, porque eso es lo que nos hace reaccionar mal, que vamos a perder, que nos vamos a quedar sin. Pero lo que vamos a terminar viendo y lo que hemos estado compartiendo cada semana es, bueno, Dios dice que Él es el juez y que la venganza es de Él. Entonces, ¿por qué procuras vengarte? Si tienes fe, entonces confiarás en que Dios hará justicia. Si finalmente tú estás tratando de no perder algo que injustamente te quieren quitar y Dios te dice, déjalo. Llega un momento en el que el Espíritu Santo te dice, ya no vale la pena seguir, déjalo. Vamos a ver un pasaje, vamos a ver Segunda de Crónicas 25 del 7 al 9, por favor, Ángel, donde hay un rey que le paga a un ejército la friolera, la cantidad hicimos la conversión a dinero actual de 170 millones de pesos para que lo defendieran. 170 millones de pesos. Y llega un momento en el que alguien le dice, ya no se da, ya no van a guerrear, ya no hubo el problema. Y entonces este rey quiere recuperar el dinero y le dicen, oye, tranquilo, ¿qué acaso Dios no podrá proveerte más? Mucho más que eso. Vamos a leer Segunda de Crónicas 25 del 7 al 9. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues será de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Así es. Mira,
El tema importante de todo este pasaje es si confías en Dios o no, o si le crees a Dios o no. Porque en cualquier situación en la que tú creas que por seguir a Dios vas a perder, déjame decirte que esa es una perspectiva de un corazón humano que no ha sido transformado por Dios o que todavía sigue bajo la influencia de principios de lo que hemos oído y de lo que hemos escuchado. El que insiste en hacer valer su derecho de retribución cuando Dios ya le mostró que no, se queda en el reino de la ley humana. Como este rey que quería, dice, oye, pero, ok, ya no necesito ese ejército que ya le di los 170 millones, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Y el varón de Dios, el profeta, le dice, oye, ¿qué acaso Dios no podrá proveerte más que eso? ¿Qué acaso Dios no es? Ahora, es muy importante que tú y yo sepamos que la motivación para ceder en el momento en el que Dios te diga que tienes que ceder y morir a lo que tengas que morir, la motivación real no es, ok, voy a morir a esto que vale 10, ¿por qué Dios me va a dar 100? No, esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es que tú guardes tu corazón y que confíes en Dios, porque la mayor bendición que Dios te va a dar nunca va a entrar por tu cartera, ni va a pasar por tu chequera, ni por tu cuenta de banco. Es la mayor bendición de Dios, nunca la vas a poder depositar en Bancomer o en Banamex. Olvídate de eso. La mayor bendición de Dios la recibes cuando sigues sus principios. Lo que Él vaya a hacer después, y si Él quiere no darte 100, sino darte 1000 o darte 3, gracias a Dios. Pero lo fundamental de esto es que tu corazón esté libre, que tu corazón es que aprendamos a que va a llegar un momento en el que no vale la pena seguir luchando y seguir defendiendo y seguir tratando de conseguir lo que Dios te dijo, oye, ya estuvo, ya no sigas adelante. Muere a eso. ¿Cuántos pleitos, cuántos conflictos, cuántas familias rotas, cuántas fracturas irreparables se han dado por no seguir este principio? ¿Sabes más? Vale más la pena guardar tu corazón que guardar tus posesiones o guardar tu cartera. Eso es lo más importante. Hay personas que no hacen más que insistir en sus derechos, que se aferran a sus privilegios y nunca permitirán que se los arrebaten, que pelearán y pelearán y pelearán. El que insiste en hacer valer sus derechos en este sentido, cuando Dios ya le mostró que no siga adelante, permanece en el reino de la ley humana. Pero el que decide renunciar cuando Dios se lo muestra a sus derechos por un bien mayor, es decir, su relación con Dios y la condición de su corazón, comienza a poner en práctica las leyes que rigen el reino de Dios, al que Jesús dijo que tú entrarías en el momento en el que volvieras a nacer. En ese reino hay leyes y principios y estamos conociéndolos a través del Sermón del Monte. Esos son las leyes y principios que Dios quiere que rijan tu corazón en su reino. Así que el creyente no vive centrado o pensando en sus derechos, sino en guardar los principios de esta vida nueva y en aquello que puede contribuir a la obra de Dios, al plan de Dios, aunque aparentemente vaya contra sus intereses personales. El creyente que vive para Cristo no vive centrado en sus privilegios, sino en el propósito que ahora tiene su vida. Así que, y aquí creo que es donde entra esta actitud que oímos, creímos y vivimos, que detrás de una reacción así, como la describe Jesús, hay pérdida. No es cierto, no hay, al contrario, hay libertad, hay bendición.
Y no hay algo más lejos de la realidad que tú sales perdiendo cuando decides no vengarte, cuando decides morir, cuando Dios te dice que ya no insistas. No, no hay ninguna pérdida. Al contrario, Jesús plantea que eso es lo que necesitamos. Llegado el momento, hay que ceder ante lo que pareciera ser injusto. El creyente es una persona que está dispuesta a pasar por alto sus derechos en algún momento, por una causa mejor. Cuando alguien te lleva a un pleito legal, el instinto es defenderse con uñas y dientes. Pero Jesús propone otra perspectiva. En lugar de pelear por cada derecho, a veces ceder es la solución. No porque la injusticia sea buena, no estamos hablando de eso, sino porque al renunciar a estos derechos, en este pleito, detienes la escalada de conflicto. Es una renuncia. Siembras reconciliación y abres la puerta a soluciones que realmente se pueden dar. Y esto puede cambiar el curso de un conflicto. Y esta es la parte importante. Así que primero Jesús dice, oye, como creyente vas a tener que enfrentar ofensas. Como creyente vas a tener que enfrentar juicios. El principio es, déjale la venganza a Dios, no busques tu venganza personal y si llega el momento en el que tienes que ceder, cede. Estos son los principios que gobiernan el reino de Dios. Y el tercer ejemplo pasa, dice, bueno, vimos a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Este es el tercer ejemplo de una situación en la que un creyente puede estar y Jesús explica qué es lo que un creyente necesita hacer para que su corazón no solamente quede libre de una frustración, sino que manifieste el amor de Jesucristo. Jesús en este momento pasa a hablar de que le obliguen a un creyente a ir una milla. Y dice que en tal caso, el creyente debe estar dispuesto a ir 2 millas, a ir más allá. Aquí tenemos una escena que se refiere, ¿en qué contexto Jesús lo está diciendo? Está diciéndolo en el contexto de un país que ha sido invadido y está controlado por otro gobierno, un gobierno extranjero. En esta situación se podía obligar a los ciudadanos invadidos y controlados a que proveyeran alimentos o alojamiento o llevaran el equipaje de quienes los habían invadido. Es decir, los invasores tenían el derecho de exigirle a cualquier ciudadano, con el simple hecho de darle con la espada en la espalda o en donde fuera, pero con la parte plana de la espalda, eso significaba que ese ciudadano tenía que hacer lo que ese opresor le estaba pidiendo. Y ese es de esos, en ese contexto, Jesús está dando este principio. Algunas veces quien tenía el poder imponía su derecho de obligaciones de una manera tiránica y totalmente desproporcionada y desconsiderada. Esta presión siempre estaba sobre los ciudadanos. En el tiempo de Jesús, su tierra era un país ocupado y controlado por los romanos. En cualquier momento, un soldado romano podía darle un golpe en el hombro con lo plano de la espada a un ciudadano, a cualquiera que fuera, y ya sabía que estaba ese ciudadano, esa persona, ya sabía que estaba obligado a servirle.
hasta de la manera más humillante. Eso fue lo que le pasó a Simón de Cirene cuando le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Así que lo que está diciendo es, suponte que te toca a ti y te obligan a actuar de, de mozo, de mesero, de sirviente, de lavacoches, de lo más difícil que se te pueda ocurrir. Jesús dice, si lo tienes que hacer, no lo hagas con resentimiento, no lo hagas con amargura, no lo hagas con frustración. Está dispuesto a ir 2 millas con buena disposición, con buena actitud y buscando la bendición, perdón. ¿Qué es esto de las imposiciones y de las obligaciones? Es ir más allá. Lo que Jesús está diciendo es, no estés siempre pensando en solo cumplir lo que se te pide. Piensa siempre en tu oportunidad y tu privilegio de ir más allá de lo que todos van, porque esto es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace que las cosas cambien. Cuando se te imponga una tarea, aunque sea injusta y molesta, no la hagas de mala gana y con resentimiento, sino, y escucha muy bien, considérala como una oportunidad de ir más allá de lo obligatorio y de lo impuesto, porque siempre el ir más allá de ti será una muestra de amor. Esto que estoy diciendo es muy impresionante. ¿Cuál es realmente cuál es la definición de amor? O sea, ¿o qué es a lo que el amor te mueve? El amor siempre te moverá a ir más allá de ti, por el bien del otro, pensar en el bien mejor del otro y actuar por encima de ti, salirte de ti, ir más allá de ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero desconocido. Eso es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, no, no, perdón, es que entró una llamada aquí. Y bueno, en fin, déjenme poner en silencio. Jesús está diciendo que solamente hay 2 maneras de hacer, ahí va, lo que tienes que hacer. En los contextos que quieras, en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, en tus relaciones de amistad con los vecinos, solamente hay dos formas de reaccionar. Hay 2 formas de hacer las cosas. Se puede hacer el mínimo de aquello que se te pide o es tu obligación y ni 1 milímetro más. Se puede hacer de forma que quede bien claro que el asunto te molesta. Se puede hacer con el mínimo de eficacia y quedarte ahí. O se puede hacer con una sonrisa, se puede hacer con cortesía, con el propósito de hacerlo para el Señor, lo que sea que se tenga que hacer y hacerlo bien y con agrado e ir la siguiente milla y cargar lo que tengas que cargar. Puede hacerse no solo tan bien como se debe, sino mucho mejor de lo que, y este es el punto importante, que los demás esperan de ti. ¿Sabes? Cuando tú decides ir más allá de ti, estás aprendiendo a reaccionar como Dios reacciona y estás aprendiendo a amar como Dios ama. Porque tus intereses personales y tus límites y tu orgullo y tu soberbia y bueno, a nadie le gusta.
A la naturaleza no le gusta ser humillada, pero tú y yo no nos damos cuenta cuánto necesitamos esa sencillez para ir la milla extra. ¿Cuánto necesitamos esa sencillez para disfrutar lo que tenemos por obligación que hacer? Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguien te exige lo que realmente tú debes hacer, no solamente hagas lo que tienes que hacer, ve más allá y hazlo para el Señor, hazlo con gusto. Vamos a leer Colosenses 3, 23 y 24, por favor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabes, es muy impresionante ver el corazón de Dios, ver cómo finalmente sus principios pueden romper todas estas estructuras que hemos aprendido de una manera tan automática y que hemos creído que así debe funcionar. Pero cuando tú das más de lo que Dios, de lo que te piden en la obligación que tú tienes, cuando vas esa milla extra, en realidad estás amando, estás mostrando amor. Y sabes, Dios, como dice la Escritura, Él no es deudor de nadie. Y cada vez que tú sigues los principios de la palabra de Dios, lo que estamos compartiendo en este pasaje y todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver, Dios puede guiarte. Dios puede moverte como una pieza de ajedrez, porque tú estás siguiendo sus principios, porque estás manifestando su corazón, porque Él te puede usar, porque sabe cómo vas a reaccionar, porque sabe que este principio quedó sembrado en tu corazón y ahí va lo más importante, porque Dios sabe que cuenta contigo. ¿Qué te parece? Porque Dios sabe que cuenta contigo. Él tiene planes y Él quiere usar tu vida, donde estás, con quien estás, y Él quiere cambiar tu corazón para poder lograrlo. ¿Sabes? Nosotros siempre nos cargamos en el contexto, tenemos la tendencia a quejarnos, nunca estamos satisfechos y esa es nuestra naturaleza. Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios por todo lo que Él permite y cuando le das gracias a Dios porque te ofendieron, como le dijo David ante este hombre que estudiamos la semana pasada, cuando le das gracias a Dios porque dices, no, 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 Dios puede darme más que esto, voy a morir a esto. Y cuando le das gracias a Dios porque tienes estas obligaciones y puedes hacerlas no quedándote en el límite de lo mínimo y con mala actitud y renegando y bla, 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 Dios puede usar tu vida. Esto le pasó a José en Egipto. O sea, si quieres un ejemplo realmente de lo que significa ir la milla extra, ahí está José. ¿Qué fue lo que Dios usó en la vida de José para irlo moviendo de etapa en etapa, de lugar en lugar, de situación en situación? Y déjame decirte algo muy importante, ninguna fue agradable, ninguna. Cualquier otra persona que no hubiera sido José se hubiera amargado la vida, se hubiera llenado de resentimiento o simplemente se hubiera suicidado. Ante todas las injusticias que él vivió y ante todas las circunstancias que le sucedieron,
¿Sabes qué fue lo que Dios usó para llevarlo al siguiente nivel? Que él iba la milla extra. Vamos a leer Génesis 39:4, por favor, y 39:21, Ángel. Hacía yo gracia a José en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y del el 41, del 38 al 41, por favor, Ángel. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Fíjate qué impresionante. Tanto Potifar en su casa, como el jefe de la cárcel cuando estuvo preso, como Faraón, y ahí va lo más importante, vieron la gracia de Dios en José. No vieron a José, vieron que José tenía algo que era diferente. Vieron que José no reaccionaba como los demás. Vieron que José tenía cuidado por los presos. Vieron que José administraba la casa de Potifar como si fuera suya, mejor que suya. Vieron que José tenía un corazón y una inteligencia que la aplicaba para hacer lo que tenía que hacer con gusto. Todo eso Dios lo fue llevando y lo fue llevando y lo fue guiando y moviendo hasta llegar a Faraón. Y Faraón también reconoció que en José había algo especial. Y ese algo especial es Cristo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que los demás vean en ti, a Cristo. La persona, el empleado resentido, el ayudante que es obligado, el obrero que es negligente, que esté en una situación y se sienta frustrado, ese necesita experimentar la libertad que trae Cristo. El creyente tiene una nueva oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente, hacer la diferencia, más allá de simplemente ayudar, aunque se lo pidan de mala manera. Cuando alguien te pide algo, darle incluso más de lo que exige, corta la lógica del egoísmo. Al ofrecer más de lo que te obligan o de lo justo, desaparece la expectativa de cualquier conflicto. Y fíjate qué impresionante, siembras generosidad y amor. Ese cambio de actitud puede convertir un pleito en una oportunidad de reconciliación.
Además, sabes, ahí es donde realmente se muestra que la vida de un creyente no se rige por los principios que rigen la vida de los demás seres humanos. Y ahí es donde está realmente la diferencia. Y eso deja huella en las personas que son testigos de esa forma de reaccionar, de esa forma de vivir. Puede ser una exigencia incluso injusta, por supuesto. Y ahí está la enseñanza, el dar más de lo que te exigen. Y así rompes el ciclo del resentimiento y el egoísmo. No se trata de la injusticia en sí, sino de tu respuesta. Al actuar generosamente, al ir más allá ante la exigencia, más allá de lo que te piden, escucha muy bien, desarmas la espiral del conflicto y creas un impacto en el corazón de esa persona. Así que Jesús establece en este pasaje tres grandes principios. El primero, el creyente tiene la oportunidad de vivir sin tener resentimiento, sin buscar revancha por un insulto, por muy calculado y humillante que sea. Número dos, el creyente tiene la oportunidad de no guiarse por la defensa de sus intereses o derechos legales u otros que crea poseer. El creyente tiene la oportunidad de no reclamar su derecho, sino saber que su propósito es guiarse en el plan de Dios para su vida. Tercero, el creyente tiene la oportunidad de manifestar contentamiento al tener la oportunidad de dar más allá de lo que se le puede exigir, transformando lo que puede ser molesto en una situación que puede disfrutar. ¿Qué te parece? Así que el pasaje no solo nos invita a actuar con bondad, sino que el fundamento profundo, el fondo de todo esto, es una total y absoluta fe en Dios. Confiar en su justicia, confiar en su provisión, confiar en su paz y confiar en su amor. Podemos actuar así, como dice Jesús, porque confiamos plenamente en Él. Esa fe, esa confianza en Dios, sostiene todo. Es por Él que lo hacemos, para Él que lo hacemos y porque nos ama que decidimos hacerlo. Así que Dios quiere nuestro corazón libre de egoísmo, de resentimiento. Al confiar en Dios dejamos atrás el orgullo y el amor egoísta. Así, en vez de perpetuar un conflicto, vivimos un amor que libera, un amor que transforma, un amor que sana, cambiando todo a nuestro alrededor. Y bueno, solamente me falta un tema y les voy a pedir que normalmente termino 12:15, pero vamos a alargarnos un poquito porque ya nomás quedaría este tema para terminar el pasaje y comenzar el pasaje que sigue la semana que viene, que tiene mucho que ver con lo que estamos compartiendo. Y Jesús, cuando dice en la última parte de este pasaje, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjate que hay un principio en el Antiguo Testamento, si quieren vamos a leerlo, está en Deuteronomio 15 del 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre,
sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Esa es el 11? Perdón, porque sí me equivoqué, entonces dice, del 9 al 11 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Lo repito completo, ¿verdad? Sí, por favor. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así es. El detalle que se menciona aquí del séptimo año es que cada 7 años se cancelaban todas las deudas. Entonces, aquellos que querían pedir prestado en un momento dado y estaban a, ¿cómo decirte?, 3 meses de que se cumplieran los 7 años, pues no les prestaban porque sabían que en 3 meses la deuda quedaba cancelada y no había más que hacer. Jesús está diciendo aquí algo muy importante. Al necesitado, al menesteroso, al que no tiene. No vayas a creer que porque van a venir a pedirte prestado tu coche, tú lo vas a dar. O sea, no ese es el punto. El punto es cuál es la condición de la persona que te está pidiendo. Porque al final del día, tú puedes dar, dice Jesús, y es tu obligación, es tu derecho y es tu privilegio poder ayudar a alguien que no tiene. Y la verdad, no es, yo no quiero usar mi vida como ejemplo, pero normalmente yo procuro darle a la gente, y se los he comentado muchas veces, a los que limpian el parabrisas, a los que piden en la calle, claro, no niños, ¿eh? Yo, perdón, se los diga, mi opinión personal es no darle dinero a los niños porque los niños son objeto de explotación de hasta de sus papás. A los niños yo no les doy dinero, les doy dinero a los adultos que veo que están imposibilitados y a los ancianos que veo que están imposibilitados. O a los jóvenes que están en los semáforos. Y te voy a explicar por qué. Porque prefiero verlos con una botella de jabón y un jalador que con una pistola. Y lo más importante de este tema no es solamente, hay un dicho que a mí me impresiona mucho. Si ves a alguien que tiene hambre, no le des un pescado, enséñale a pescar. ¿Y qué es enseñarle a pescar a alguien que se acerca a pedirte dinero o que necesita ayuda? O sea, personas que yo veo, por ejemplo, que están intoxicadas, no les doy dinero porque sé que lo que van a hacer es ir a comprar más droga. Lo que hago es a todos, darles un folleto y hablarles de Cristo.
presentarles al Salvador, a quien puede cambiar sus vidas. Eso es lo más, esto es lo mejor que tú puedes hacer por alguien. Es lo mejor que puedes darle a una persona. El apóstol, creo que fue el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, cuando se acercó a alguien a pedirle que lo ayudara, le dijo, bueno, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Y le habló del Evangelio y esa persona se convirtió y recibió el Espíritu Santo, porque eso es lo importante. O sea, nada más te voy a poner esta ilustración para que podamos entender la trascendencia de lo que significa que una persona como esa le entregue su vida a Cristo. Cuando tú le hablas del Evangelio a una persona, cuando tú comunicas el plan de salvación, cuando le hablas de Jesús, cuando le hablas del perdón, cuando le hablas de ese sacrificio de Cristo, de la vida nueva, de la que Él vino a darnos a una persona que está en esa condición, y esa persona recibe a Cristo y vuelve a nacer, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en un hijo de Dios y es adoptado por Dios. Y entonces ahora sí, ya tiene quien vea por él. Va al cielo y tiene una familia nueva. Va al cielo y ya tiene quien lo provea. Va al cielo y ya tiene a quien recurrir. Este es realmente el punto importante. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque hay personas a las que le hace daño que tú les des. Personas que desarrollan una pereza porque están acostumbrados a recibir, porque están acostumbrados a extender la mano. Y lo único que hacemos al ayudarlos es perjudicarlos. Y evidentemente que Dios te muestra quiénes son, te muestra qué es lo que tienes que hacer. Por supuesto que Dios lo hace. Pero Jesús dice, a un verdadero menesteroso, a un verdadero necesitado, nunca le niegues lo que te pida, pero dale no lo que quiere, dale lo que necesita. Necesita conocer a Cristo. Eso es lo verdaderamente importante. Así que, ¿cómo podemos ir resumiendo todo esto que hemos estudiado? Bueno, el propósito fundamental de Jesús es llegar al corazón del creyente. Y para eso, todos estos principios no se pueden llevar a cabo si tú no confías en Dios. Es fundamental recordar y entender que Dios siempre está detrás de cada circunstancia, de cada situación. Y si eres ofendido, si eres demandado, si eres exigido, si te piden, Dios está detrás. Así que Dios está en el control de todo. Él permite todo y propicia todo en nuestras vidas desde el día que tú volviste a nacer y le entregaste tu vida. Dios es perfectamente justo y poderoso para hacer justicia y compensar las injusticias. En eso necesitamos confiar para poder actuar sin necesitar de vengarnos. Dios provee con la llenura de su espíritu y la gracia, el control, el dominio propio para no ceder ante cualquier situación que venga para tratar de contaminar nuestro corazón y a motivar un sentido de venganza y de justicia personal. Perdón. Por fe, no nos vengamos, porque creemos que Dios va más allá de lo inmediato y su justicia trasciende la nuestra. Por fe, damos más porque sabemos que Dios no solo suple lo material, sino que transforma corazones. Por fe, no peleamos todo porque confiamos en que Dios puede restaurar lo que realmente importa. Por fe,
Al ayudar al necesitado, creemos que en esa acción reflejamos la compasión misma de Dios. Y al llevarlo a Cristo, hacemos lo mejor que podemos hacer por un ser humano. Ese es el efecto en ti, lo que Dios quiere que tú experimentes a través de tu propia confianza en Dios. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa en aquellos que son sujetos a una acción y una reacción como Dios te pide que reacciones? ¿Cuál es el impacto de esa reacción que no todo mundo va a actuar así y que esa reacción va a hacer la diferencia? ¿Qué pasa en el corazón de esas personas cuando renuncias a la venganza? El otro percibe que tú tienes algo que es más fuerte que tú y es Dios. Y eso puede abrirle los ojos a la justicia de Dios. Cuando das más de lo que te exigen, el otro ve un amor que viene de Dios, que puede despertar su curiosidad. Al evitar pleitos, la paz que ofreces apunta a la reconciliación con Dios. Y al ayudar al necesitado, el otro experimenta el amor práctico de Dios que puede guiar a conocerlo. En todo, fíjate bien, en todo, tu fe y amor reflejan a Dios, con el propósito de que otros vean a Dios en ti y crean. Esto es ser sal, esto es ser luz, que a través de estas reacciones poco comunes que salen de la norma, de la común, el otro no solo se beneficie, sino que vea la huella de Dios en tu vida. Que tu amor, tu paz, tu generosidad guíen al otro a preguntarse por el Dios que tú sirves, por el Dios que tú reflejas, por el Dios a quien tú, por el que tú caminas en la vida. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Dios es glorificado. Y este es el punto, que tu vida le dé gloria a Dios. Bueno, pues aquí termina este tema del pasaje de Mateo 5, del 38 al 42. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No. Sí, Lore.